Bien, damos paso a la siguiente comunicación. Bilingüismo, lengua de signos español y castellano. Activando y cambiando entre lenguas. La presentan conjuntamente Saúl Villameriel, Patricia y Brendan Costello, me parece, del Iberbasque. Cuando queráis. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Yo soy Patricia Díaz, este es Saúl Villameriel y Brendan Costello, y estamos aquí representando el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje, el BCBL, para presentar el trabajo. ¿No aparece aquí? Esperen que el trabajo no está. Ahí está. Muy bien. Pues para presentar el trabajo intitulado El bilingüismo LSA castellano, activando y cambiando entre lenguas. Bueno, empezamos. Bueno, empezamos con una pregunta muy sencilla, pero que es muy importante para nuestro trabajo. ¿Qué es el bilingüismo y qué tipos de bilingüismos hay? Sabemos que una persona que sabe dos lenguas, un bilingüe, puede saber dos lenguas en la modalidad oral. Por ejemplo, en el ejemplo que traemos, el inglés y el francés. Y decimos unimodal porque estamos hablando de una modalidad oral, ¿no? Entonces son dos lenguas en una modalidad. Y luego tenemos los bilingües bimodales, que son los bilingües que saben dos lenguas, pero una que es visogestual y una que es oral. Y por eso decimos que es un bilingüismo bimodal, porque estamos hablando de dos modalidades de lengua. Y planteamos la pregunta que cómo conviven e interactúan dos lenguas en los bilingües. Y aquí vamos a concentrar en dos temas, que es la activación de las dos lenguas y también el cambio, que cuando estamos en un entorno que es bilingüe y tenemos que cambiar de una lengua a otra, cómo funciona en términos cognitivos, y vamos a explicar cada tópico con más detalles, cómo funciona este cambio en los bilingües. Bueno, algunos estudios sugieren que los bilingües mantienen activadas las dos lenguas en el cerebro. A eso llamamos activación paralela. La activación paralela puede ocurrir. Vale. Bueno, algunos estudios sugieren. ¿Aquí? ¿Todavía? Bueno, la activación paralela puede ocurrir en contextos en los que solo utilizamos una de las lenguas. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando en castellano, mi primer lengua es el portugués. O sea, estoy hablando en castellano, pero el portugués estaría activado también, aunque no esté utilizando. La activación paralela, en otros estudios, también ocurre cuando estamos leyendo. El ejemplo que traemos, el hombre está leyendo en inglés y su L1, por ejemplo, si fuera el castellano, también estaría activada. La activación paralela en lengua de signos americana, bueno, ya hemos discutido un poco hoy de que hay bastante investigación en la lengua de signos americana y este es más un ejemplo, que también ocurre cuando bilingües sordos leen palabras en inglés. Y el primer experimento que vamos a investigar esta activación paralela, si esto ocurre o no cuando
bueno, usando lengua de signos española en bilingües bimodales, que son oyentes, cuando escuchan palabras en castellano. En este experimento, los participantes fueron 3 grupos. Los CODAS, que son las personas que aprenden lengua de signos cuando niños, junto con la lengua oral, los aprendices tardíos de la CIA y oyentes que no sabían nada de lengua de signos. El procedimiento de este experimento, los participantes escuchaban pares de palabras, como por ejemplo madre y hija. Tenían que decidir si entre este par de palabras había una relación de significado. ¿Eran estas palabras parecidas, sinónimas? ¿Tenían relación semántica, sí o no? Y tenían que contestar en el teclado del ordenador. Y la medida que utilizamos fue el tiempo de respuesta, o sea, cuánto tiempo tardaban los participantes para decidir si el par de palabras tenía relación semántica o no. Las condiciones del experimento, como por ejemplo el ejemplo que ya he dado, hija y madre, tenían relación de significado. Como por ejemplo también sogra y madre, como pueden ver en la parte de arriba. Pero lo que había diferente y que los participantes no sabían es que, por ejemplo, hija y madre tenían en su traducción en lengua de signos diferentes, pero suegra y madre tenían signos parecidos. Y aquí ya enseñamos. Y nuestra hipótesis era que cuando el par de palabras tenía relación de significado y además tenían signos parecidos, los bilingües bimodales contestarían más rápido, suponiendo que la lengua de signos estaba activada paralelamente. Y luego tenían los pares de palabras también que no tenían relación de significado, como por ejemplo suerte y golfo, y criada y golfo, que no tienen nada que ver, pero también tenían la diferencia que suerte y golfo tenían signos diferentes y criada y golfo signos parecidos. Y nuestra hipótesis sería que cuando, por ejemplo, criada y golfo, los participantes tenían que decidir si había relación de significado. Los bilingües bimodales tardarían un poco más, porque como la traducción en lengua de signos estaba relacionada porque los signos son parecidos y la lengua de signos estaría influenciando sin que lo supiera, pues tardaría un poco más. ¿Paso? Y enfatizamos también una vez más, que eso es muy importante para este experimento, que los participantes solamente escuchaban los pares de palabras, no sabían que la lengua de signos estaría ahí influenciando o no. Bueno, los resultados, que era lo que esperábamos nosotros, es que los pares de palabras, pueden ver por la columna amarilla y azul, los pares de palabras que tenían relación de significado, cuando los signos eran parecidos, los bilingües bimodales contestaban más rápido, o sea, el tiempo de respuesta era más corto. Y los pares de palabras que no tenían relación de significado, pero tenían los signos parecidos, los participantes tardaban más en contestar, como pueden ver en la columna naranja. Y los oyentes que hicieron también la misma tarea, perdón, Y los oyentes que ejecutaron la misma tarea
no encontramos resultados. O sea, era lo que esperábamos porque como no sabía lengua de signos, la lengua de signos no podría estar influenciando. Y no hemos encontrado ninguna diferencia. Las conclusiones para el experimento 1, es que cuando los bilingües bimodales escuchan palabras en español, o sea, la comprensión de las palabras, sí que se activa la lengua de signos española. Y a eso estamos llamando activación paralela. Y también en los grupos entre los CODAS y los aprendices tardíos de la SIA, no hemos encontrado ninguna diferencia en los tiempos de respuestas. Bueno, y considerando el tema de la activación paralela en comprensión, ¿cómo hace entonces nuestro cerebro para controlar las dos lenguas en producción? O sea, cuando articulamos las lenguas, una de las lenguas. Y aquí entramos con el tema de cambiar entre lenguas. Los bilingües unimodales, por ejemplo, como yo, estoy aquí hablando en castellano y podría estar hablando en portugués, que es mi lengua materna, pero tengo que elegir una de las lenguas. No puedo hablar en portugués y hablar en castellano al mismo tiempo. Los bilingües bimodales también pueden elegir, pueden utilizar la lengua de signos y pueden utilizar el castellano. Como está haciendo Saúl, podría parar y empezar a hablar en castellano. Pero también pueden utilizar las dos lenguas al mismo tiempo. Pero un concepto importante cuando estamos ahí cambiando entre dos lenguas en un entorno que es bilingüe es la cuestión de la inhibición. Porque como tenemos la activación paralela de las dos lenguas, cuando elegimos una lengua para utilizar, para articular, tenemos que inhibir la otra. Y eso es importante. Y algunos estudios han investigado con un poco más de detalle cómo funciona el cambio de lenguas cuando tenemos que cambiar de nuestra primera lengua para nuestra segunda y también en la dirección opuesta. En este estudio, por ejemplo, que fue hecho con bilingües unimodales, o sea, bilingües en dos lenguas orales, se han demostrado que cuesta más, o sea, es un poco más difícil cambiar de la segunda lengua, que aquí voy a decir L2, para la L1, do que de la L1 para la L2. Porque como la L1 es nuestra lengua más fuerte, diciendo de una forma bastante sencilla, hacemos un esfuerzo más grande para inhibirla, para producir la L2. Y esta diferencia en las dos direcciones que acabo de explicar llamamos coste asimétrico, porque es diferente en cada dirección. ¿Vale? Y con el experimento 2, el objetivo es investigar si hay este coste asimétrico en los bilingües bimodales, cuando tiene que cambiar entre lengua de signos y lengua oral. El procedimiento, el experimento 2, era muy sencillo. Los participantes tenían que nombrar los colores en castellano o lengua de signos. Y las pistas para saber en qué lengua deberían contestar o responder cada estímulo era un triángulo y un círculo. La medida que utilizamos fue el tiempo de respuestas y también los números de errores. Por ejemplo, los participantes vieron un círculo amarillo y tenían que contestar en lengua de signos y hacer amarillo. Y luego tenían que cambiar para castellano y decir rojo e inhibir la lengua de signos. Y así seguían. También podrían permanecer en la misma lengua o podrían cambiar, aquí como muestro. Los resultados de ese experimento es que para los bilingües bimodales, como pueden ver por la gráfica, le costaba más cambiar de la lengua de signos para el castellano do que del castellano para la lengua de signos. Sí.
Y dicho de otra forma, los participantes eran más rápidos y tenían más aciertos cuando tenían que cambiar de castellano a lengua de signos, y eran más lentos y cometían más errores cuando tenían que cambiar de lengua de signos a castellano. O sea, de su L1 para su L2 tenían más aciertos y eran más rápidos, y de su L2 para L1 más lentos y más errores. Y las conclusiones de ese experimento es que al cambiar entre lengua oral y lengua de signo, los bilingües bimodales han demostrado tener el mismo patrón de coste asimétrico que los bilingües unimodales. O sea, le cuesta menos cambiar de la L1 hacia la L2 do que de la L2 hacia la L1. Y en resumen, y también para concluir los dos experimentos, el referente a parte de la comprensión, cuando los bilingües bimodales escuchan palabras en castellano, activa en paralelo la lengua de signos española en este experimento, que fue el experimento 1. Y también no encontramos diferencia en la activación de la LSA entre bilingües bimodales que son codas y bilingües bimodales que han aprendido la LSA más tarde. Y refiriéndose a la cuestión de la producción de la lengua, en el experimento de cambiar entre lenguas, los bilingües bimodales han demostrado tener un coste asimétrico que es similar a los bilingües unimodales. Y este coste asimétrico indica que sí que hay una inhibición de una de las lenguas y que hay una competición. O sea, las dos lenguas están activadas y cuando tenemos que inhibir una para articular la otra, le cuesta más en la dirección de la lengua más floja, que sería la L2, para producir la lengua más fuerte, que sería la L1. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Patricia, ¿alguna intervención, alguna pregunta?